Enfermedades cardíacas se consideran en la actualidad la principal causa de mortalidad en nuestro país. El corazón va a ser el sustento que le va a repartir sangre, si le podemos llamar de alguna manera, a todos los órganos de nuestro cuerpo. Un infarto es una enfermedad de la circulación del corazón y en cambio un paro cardíaco es cuando ya el corazón no se mueve o no tiene ritmo. Si no controlamos nuestros niveles de colesterol, se van tapando las arterias. Lo ideal es que a partir de los 35, 40 años acudir con su cardiólogo, todo bien, y eso es paz mental. Estamos con sala de hemodinamia 24/7, es una de las mejores salas de hemodinamia, no solo de la región o del estado, sino del país. Cambiar o implantar válvulas cardíacas sin necesidad de que el paciente se someta a una cirugía a corazón abierto. Lo ideal es que nuestras cifras de presión arterial estén por debajo del 130/90. Todo lo que esté arriba de eso es hipertensión arterial. Si estamos haciendo alguna actividad de ejercicio, deporte y ya traemos el corazón sumamente acelerado, tenemos dolor de pecho, falta de aire, eso es algo de los que nosotros llamamos red flags. Uno de los mitos o preguntas más comunes que llega un paciente es: doctor, es que me dijeron que tengo el corazón crecido. Mi sintomatología fue de una opresión en el pecho, muy extraña, muy rara, la cual nunca me había sucedido. Literalmente, ¿la libro o no la libro? En los 45 minutos que me iban a atender en otro nosocomio, pues yo ya estaba en la sala de hemodinamia aquí en Hospital Aranda de la Parra. Hola, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast Toda la Vida Contigo. Nos encontramos en el Hospital Aranda de la Parra. Estamos celebrando el Día Mundial del Corazón, que se celebra el 29 de septiembre, y qué mejor manera de celebrarlo que con un tema de cardiología. Me late cuidarme, cómo cuidar nuestro corazón. Nos encontramos con el doctor Adolfo Azael Hernández. Él es médico cardiólogo, es intervencionista, egresado del Instituto Nacional de Cardiología y es staff también de aquí del Hospital Aranda de la Parra. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. No, al contrario, Alberto, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir un poquito con todos ustedes esto. Episodio 6, temporada 2. Muchísimas gracias. Y creo que una muy buena pregunta para empezar este podcast es: díganos usted, ¿por qué es importante cuidar nuestro corazón? Híjole, es una pregunta que puede tener muchas respuestas, pero vamos a llevarlo a la vida diaria. Es como decir, ¿por qué es importante cuidar el motor de un carro, ¿no? A fin de cuentas, todos los órganos del cuerpo son importantes, todos son importantes, pero el corazón va a ser el sustrato, el sustento que le va a repartir sangre, si le podemos llamar de alguna manera, a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la importancia. Y hay que cuidarlo, ¿por qué? Porque el corazón puede ser el inicio de una enfermedad o puede ser la consecuencia o el órgano que se dañe de otras enfermedades. Entonces, es básico y primordial cuidarlo. Entonces ya hablábamos que este corazón es como el motor justamente de un coche, se encarga de repartir ahí la energía para todos lados del cuerpo. Pero, ¿qué nos podría platicar de alguna de las principales condiciones o enfermedades que ocurren aquí en nuestro medio? Bueno, hablar de las enfermedades cardíacas, de las enfermedades del corazón, es un tema muy extenso, porque las podemos englobar como en varias clasificaciones: enfermedades congénitas, enfermedades hereditarias, enfermedades crónicas, enfermedades agudas. Pero las enfermedades cardíacas que más están aquejando actualmente a nuestra población, pues no es para nada un secreto: el infarto o la cardiopatía isquémica, lo que nos conlleva a que también las enfermedades cardíacas se consideren en la actualidad la principal causa de mortalidad en nuestro país. Según los censos del INEGI, incluso del 2024 y 6 o 7 años hacia atrás, la principal causa de mortalidad en hombres y mujeres en edad laboral, en edad productiva, son enfermedades o afecciones cardíacas, por encima del cáncer, por encima de accidentes. Y desgraciadamente es que cuando se hace ese análisis por grupo etario, por diferentes grupos de jóvenes, adultos, mayores, ya incluso en el rango de los adultos jóvenes o jóvenes, también las enfermedades cardíacas per se ya están ocupando el primero y segundo lugar en mortalidad. Entonces, a veces sí es muy importante la mortalidad, porque pues bueno, la muerte de una persona siempre será algo complicado, pero también la morbilidad y la incapacidad o discapacidad que puede causar a futuro un problema cardíaco. A veces la persona no fallece, pero le deja imposibilitada para que a partir de cierto evento pueda desarrollar su vida laboral, y ese es un problema no solo para el paciente incluso, sino es un problema familiar, cambia totalmente la dinámica familiar.
Sí, es algo muy impactante que puede llegar a tener tanto justamente la ausencia de una persona o que esa persona ya se discapacite, probablemente ya no pueda ser funcional en su vida. Y hace un momento nos mencionaba que a veces puede llegar a ser consecuencia de alguna otra enfermedad distinta, sin ser como la principal afección. ¿Cuáles son estas otras condiciones que nos pueden predisponer a enfermedades cardíacas? Hablando de los factores de riesgo para enfermedades cardíacas o enfermedades cardiovasculares, existen un listado pues es innumerable, ¿no? Pero la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, entendiendo por dislipidemia todas esas alteraciones en los niveles o en las cantidades de grasas en la sangre, el sedentarismo, no hacer ejercicio, el tabaquismo es una cosa muy muy importante, la hipertensión arterial, que en muchas de las ocasiones se llega a pensar que la hipertensión arterial como tal es una enfermedad del corazón, pero no. La hipertensión arterial es una enfermedad de las arterias, ¿sí? Y afecta o repercute a la larga en la función del corazón. Entonces, todos estos son factores de riesgo que si no los controlamos, si no los cuidamos, tarde o temprano van a terminar con dañar el corazón y puede ser algo totalmente fatal. Claro, y creo que también ya es algo que es muy sonado y aún así no se toman muchas medidas de prevención sobre todo, pero nos podrá como explicar o aclarar un poquito de qué manera puede repercutir propiamente en el corazón, cómo se afecta. Claro, bueno, por ejemplo, hablando de hipertensión arterial, cuando los vasos tienen una presión aumentada, yo les explico a mis pacientes en el consultorio, hagan de cuenta para entendernos mejor, como cuando uno le pone el dedo en una manguera, ¿no? O sea, si le pone uno el dedo en una manguera, la presión sale con más fuerza, ¿no? Entonces los vasos están como de un diámetro disminuido. Y por ende, el corazón cuando bombea la sangre contra unos vasos con diámetro disminuido y presión aumentada, pues requiere más fuerza para estar bombeando. ¿Y qué hace? El corazón es un músculo que si se está como presionando, luchando, exacto, constantemente contra una resistencia, contra una fuerza, es un músculo que va a crecer, pero es un crecimiento malo, es un crecimiento patológico. No me dejarán mentir, muy frecuentemente se valora una radiografía o algo y se dice, ay, tienes el corazón crecido. No es tanto el tamaño del corazón, sino la función lo que se está afectando. Por ejemplo, hablando de la aterosclerosis, lo que nos miden los laboratorios es la sangre circulando, pero no hay manera de medir la sangre que ya está pegada a las arterias, o vulgarmente decirlo, el sarro de las arterias. Entonces, si no controlamos nuestros niveles de colesterol, se van tapando las arterias, y aquí tienen mucha importancia las arterias coronarias, que son las que le llevan sangre al corazón. Tenemos muchas arterias en el cuerpo, la arteria aorta, pero las arterias coronarias, imagina, un ejemplo, yo te puedo decir, una placa de grasa de 2 milímetros de espesor. Me puedes decir, pues 2 milímetros, o sea, no es nada, exacto, o sea, no es nada. Pues sí, pero una arteria del corazón tiene un diámetro aproximado de 3 a 4 milímetros. Entonces, si tenemos una placa de grasa de 2 milímetros, ya le estamos obstruyendo la mitad o más de la mitad, ¿sí? Entonces, es importante. La obesidad, pues bueno, vuelve a ser lo mismo, porque la obesidad nos va a llevar a resistencia a la insulina, a elevar niveles de glucosa, desarrollar una diabetes, y eso nos va a ocasionar problemas cardiovasculares sin lugar a dudas. De acuerdo. ¿Y de qué manera podemos prevenir todo esto? ¿Qué acciones podríamos tomar? Eso también es un tema importante. Desgraciadamente, en cardiología, de 10 consultas que tengamos, 9 de ellas es porque el paciente ya tiene alguna enfermedad, o ya se siente mal, o ya está enfermo, o va por una segunda opinión, y solamente una de esas 10 es porque el paciente se siente bien, va a una revisión de rutina o quiere recibir información de cómo poder prevenir algún problema cardíaco. Entonces, la mejor manera de prevenir obviamente es, como ya lo mencionamos, con el control de todas estas enfermedades de diabetes, de presión alta, de obesidad, pero también lo ideal es acudir a revisiones de rutina. ¿A qué me refiero rutina? Si el paciente no tiene ninguna enfermedad diagnosticada, lo ideal es que al menos una vez al año acudir con el cardiólogo, que se le realice su electrocardiograma, revisar laboratorios completos. ¿Para qué? Para que si se detecta algo alterado, pues sea muy pronto el tratamiento y no 15, 20 años después porque ya estaríamos viendo las consecuencias de ese problema. El problema también aquí que viene es el hecho de que los pacientes que ya se conocen hipertensos o ya se conocen diabéticos,
y están en control o en vías de control con el tratamiento, ya no es tanta la preocupación de esos pacientes. Pero en la actualidad, por cada 5 pacientes que ya se les diagnosticó o que ya saben que son hipertensos, andan otros 5 deambulando por la calle hipertensos que no lo saben que son. Esa es toda esa población en la que queremos influir para que acudan a una valoración, acudan a una revisión y no más bien cuando ya hubo consecuencias en el corazón, en sus ojos o en sus riñones. Claro, y si pusiéramos así como un punto de corte, ¿a partir de cuándo o de qué edad y cómo podríamos empezar esos tamizajes, esa pesquisa de los pacientes que podrían tener afecciones? Pregunta también muy importante, porque antes se pensaba que las enfermedades cardiovasculares eran, no, eso a mí no me va a pasar, eso es para los adultos para mayores, viejitos, para así. los viejitos, ¿no? 60, 70, 80 años, a mí no me va a pasar, no. En la actualidad hemos visto pacientes con problemas cardíacos, bueno, sin exagerar, incluso desde los 18, 20 años, pero obviamente ya el grupo etario, incluso de los 30 años, ya abundan, ya hay muchos pacientes. Entonces, mi consejo sería es que si no se conocen con algún problema cardíaco y simplemente quieren alguna revisión o alguna valoración, pues lo ideal es que a partir de los 35, 40 años acudir con su cardiólogo, todo bien, y eso es paz mental para el paciente y ya después, por ende, para el médico, porque el médico ya va a estar involucrado en el bienestar del paciente. Claro, sí. Igualmente ya desde esa primera revisión médica yo creo que se podría particularizar cada caso de, oye, ¿sabes qué? Tú tienes tales factores, a lo mejor todo está bien en este momento, pero no te voy a ver en un año, te voy a ver en 6 meses mejor, o sabes que tú estás demasiado bien, te vemos en 2 años, por un ejemplo, ¿no? Ya se puede individualizar, pero yo creo que lo importante es acudir, ¿no? De inicio, diríamos entonces a partir de los 35, 40 años. Sí. De acuerdo. Y algo que también nos han comentado mucho es que existe algo de tamizaje neonatal, o que desde el recién nacido ya se les hace algún probable diagnóstico cardiológico. ¿Por qué si a esos pacientes ya se los hicieron, tenemos repercusiones a largo plazo? Claro, es un tema importante y sobre todo ese tema lo manejan los cardiólogos pediatras, pero a final de cuentas uno también como cardiólogo de adultos debe tener el conocimiento. Sí, el tamizaje cardíaco, tamizaje neonatal cardíaco, el objetivo de esos tamizajes es detectar a la brevedad a aquellos pacientes que tienen alguna malformación congénita. Es un hecho que, por ejemplo, las pacientes embarazadas que llevan un adecuado control y seguimiento durante todos sus 9 meses de embarazo y a quienes se les realizó un ultrasonido que le llaman el ultrasonido morfológico de cada trimestre, desde ahí ya se pueden detectar si el bebé trae alguna malformación cardíaca, aunque todavía siga en el vientre de mamá. Pero aquellas que no llevan ese tipo de seguimiento o que incluso quieren corroborar, también al nacimiento se hace un tamiz cardíaco que no es ni doloroso ni molesto, es simplemente una toma de oximetría o de concentración de oxígeno que se le hace a los bebés, comparando lo de las extremidades superiores, las manos, con la de sus pies, que no debe de haber una diferencia importante y que con eso estaríamos sospechando alguna alteración o malformación. Pero sí es muy, muy recomendable hacerlo. Claro, es importante hacerlo, pero eso no nos exime que de todos modos tengamos a largo plazo un riesgo cardiovascular. El tamiz neonatal cardiovascular o cardíaco es para principalmente descartar alguna malformación congénita, claro, es decir, del nacimiento. Pero ya a partir de que nace, lo que pase de ahí en adelante en su vida ya tiene mucho que ver, bueno, al inicio pues los papás, ¿no? Y ya después que la persona es independiente o adulta, pues ya todas sus condiciones de cómo cuida su salud. Claro, ya son más bien unos factores adquiridos, no tanto del nacimiento, correcto. Y eso ya va a ser de cada quien, de su estilo de vida que haya estado teniendo. Totalmente. ¿Verdad? Sí, claro. Y hablando de algo un poquito más actualizado, como en el deporte, se ha sonado también mucho de que a pesar de que sean deportistas de alto rendimiento, sanos, de repente se ven las noticias de que se murió en la cancha. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el deporte? Es un tema que en la actualidad anda mucho en boca, porque de repente vienen como esa oleada de modas, ¿no? De que se abren muchos gimnasios, hay muchas carreras, competencias, o desgraciadamente incluso por las modas de la sociedad de bajar de peso, de mantener un prototipo, de estar delgados, el ejercicio, etcétera. Y sí, el problema en el deporte es que muchas personas o muchos pacientes quieren iniciar algún tipo de deporte, incluso de alto rendimiento, y nunca han tenido una valoración, incluso ni siquiera con su médico familiar o con su médico de cabecera. Entonces, la recomendación siempre es que cuando alguien desea iniciar algún programa de acondicionamiento, simplemente por salud,
recibir alguna valoración con su electro, porque hay varios problemas cardíacos que nos llevan a ese riesgo, principalmente arritmias, malformaciones, hablando de arritmias, como algo que es muy común que se llama síndrome de Brugada, que nos da arritmias malignas y muerte súbita. Malformaciones congénitas como la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que también la consecuencia es que nos dé arritmias malignas. Los infartos fulminantes o infartos súbitos también. Entonces, todas esas son causas prevenibles que si un atleta de alto rendimiento desea iniciar ese programa, pues lo mejor es la consulta, su electrocardiograma, su prueba de esfuerzo o su ecocardiograma. Si aún los pacientes en los cuales los tenemos controlados con un buen seguimiento siguen teniendo el riesgo, porque como todo en medicina no hay riesgo del 100% ni riesgo del 0%, el riesgo siempre va a estar ahí latente, con mayor razón esos pacientes que no se controlan o que no se vigilan. Y aquí viene otro tema importante también, que desgraciadamente en la actualidad en los gimnasios o para rendir más, está poniéndose mucho en boga el uso de anabólicos, el uso de esteroides, que tienen mucho daño a nivel cardíaco. Entonces, todo eso se debe de contemplar antes de iniciar un programa de acondicionamiento físico, por sencillo que lo pensemos. Es una persona que a los 40 años dice, yo estoy joven, quiero empezar a hacer ejercicio, pero si sus primeros 40 años de vida jamás hizo ejercicio, pues bueno, con mayor razón, ¿no? Entonces, sí, es muy importante una valoración precompetitiva, le llamo yo, como un check-up precompetitivo, para que no vaya a sacar ese tipo de sustos. Claro, y muchas veces esas enfermedades son muy silentes, ¿no? Todas esas arritmias mortales, y son más bien algo de jóvenes por lo general, ¿no? De 20, 30 años, que a veces no dan mucha sintomatología, y con un chequeo médico de cardiología antes de empezar el ejercicio, podemos saberlo por lo menos si es pertinente hacer el ejercicio y evitamos una muerte súbita, ¿no? Que literalmente es, ahí se quedó. Y dijiste la palabra clave o mágica. Desgraciadamente hay pacientes que su primer manifestación del problema cardíaco es muerte súbita. O sea, su primer, y se va a escuchar fuerte, primer y última manifestación, que se pudo haber prevenido o se pudo haber detectado con algún estudio, totalmente, pero sí, hay pacientes que no tienen una segunda oportunidad. Hacerlo en su debida forma. Sí, no, claro, el ejercicio, de hecho, el ejercicio es parte yo le digo a mis pacientes, del tratamiento, así como se toman sus pastillas, mejoran su alimentación, el ejercicio es parte del tratamiento, y claro que no es malo, pero sí siempre será conveniente tener una valoración previa. Hay estudios que nos dicen que el hacer 150 minutos de ejercicio por semana, y no tiene que ser un ejercicio extenuante. Por ejemplo, si se salen 3 días a la semana a caminar 1 hora, ya lo están cumpliendo con caminar. Y yo les digo también a mis pacientes, no cuenta el caminar, ay, voy a ir a la tienda, ay, voy a ir a... No, es anímica y mentalmente estar concentrado en eso. Me pongo mis tenis, me pongo mi pants, y aunque sea aquí en la colonia, pero me salgo a darle vueltas, porque ya le estamos dando ese contexto a nuestro cuerpo. Voy a salir a caminar. Entonces, el ejercicio es muy bueno, pero siempre habrá que estar vigilando todo lo demás. Sí, y justamente como comentó, tiene que ser un ejercicio que sea fuera de la rutina. Porque es correcto. Bien típico de, oye, es que yo camino 10 cuadras a mi trabajo. Qué bien, estás activo, no eres sedentario, pero te falta ese pequeño plus de ejercicio. Es correcto. Sí, porque si no, estrictamente, ya ni para qué le preguntamos a ningún paciente que si camina, pues todos vamos a caminar, ¿no? Entonces, eso no cuenta. Es bueno que sea un trabajo activo, pero no lo podemos catalogar como ejercicio, porque eso es algo de su rutina diaria, de su vida diaria. Claro. Y ahora yo creo que sería importante abordar algunas de las principales enfermedades que pueden ser más mortales aquí en nuestro medio. Hablar también de diferenciar, pues, qué es un infarto y qué es un paro cardíaco, porque creo que a veces hay un poco de confusión en el medio. Es correcto, es uno de los temas que más puede causar confusión. Empezar por decir la diferencia entre un infarto y un paro cardíaco. Un infarto o un infarto al corazón es cuando por alguna placa de grasa o de calcio las arterias del corazón, que se llaman arterias coronarias, se tapan y obviamente ya no permiten que fluya la sangre, y un territorio del corazón se muere. Ese es el infarto. Eso es un infarto. Entonces podemos decir que un infarto es una enfermedad de la circulación del corazón, y en cambio un paro cardíaco es cuando ya el corazón no se mueve o no tiene ritmo. Entonces ahí podemos decir que es una enfermedad del ritmo cardíaco o
de la electricidad del corazón, para entendernos. Ahora, como ya les dije, en el infarto se tapan las arterias, pero en el paro cardíaco existen infinidad de causas de paro cardíaco. O sea, el paro cardíaco no es una enfermedad del corazón, es el desenlace de alguna otra afección. Por ejemplo, insuficiencia renal, o un infarto cerebral, o un trastorno de los electrolitos, o alguna enfermedad oncológica. A fin de cuentas, y yo es lo que yo siempre critico cuando en algún noticiero o en algún periódico o algo dan alguna noticia amarillista y hay causa de defunción, paro cardiorrespiratorio o paro cardíaco. Bueno, a todos nos va a pasar eso. O sea, todos vamos a morir de un paro cardíaco, no hay vuelta a la hoja, pero ¿cuál fue la causa de ese paro cardíaco? Entonces, en muchas ocasiones, el infarto del corazón o el infarto agudo al miocardio nos lleva a paro cardíaco. La respuesta es sí, pero no son lo mismo, ¿sale? Son dos temas totalmente distintos. Claro. Igualmente, así como paro cardíaco, como su nombre lo dice, es paro, es porque se detuvo el corazón. Se detuvo el corazón. Y el infarto es consecuencia de las placas de colesterol, en el que ya no está llegando circulación bien al corazón y se está muriendo una parte del mismo, ¿verdad? Es correcto. ¿Y qué sintomatología da cada uno? ¿Cómo podemos sospecharlo? ¿Y qué tenemos que hacer ante cada una de estas circunstancias? Claro. Bueno, el infarto es una de las enfermedades del corazón que más nos puede preocupar a nosotros como médicos y al público en general, porque es una de las principales causas de consulta. Cuando a alguien le duele el pecho, se preocupa, sea o no del corazón. Entonces es algo que sí tenemos que tener un conocimiento de qué actuar y cómo reconocerlo. Si bien es cierto, también existen enfermos, no enfermedades. ¿Y a qué me refiero con esto? No todos van a manifestarlo de la misma manera, ¿no? Cada quien tendrá su sintomatología, cada quien tiene diferentes umbrales al dolor, pero por términos generales se dice que los síntomas de un infarto al corazón, de un infarto cardíaco, de un infarto al miocardio, que es el nombre correcto del músculo cardíaco, es ese tipo de dolor opresivo, como si un elefante me estuviera pisando el pecho, así apretado, sofocado, que en ocasiones se va a la mandíbula, al brazo izquierdo, que se puede ir hacia la espalda y que generalmente empieza de menor a mayor intensidad, que se acompaña de esa famosa sudoración fría, que médicamente se le llama diaforesis, puede acompañarse con falta de aire, en ocasiones también el dolor puede estar referido no solo en el pecho, también se va como a la boca del estómago, y es ahí uno de los principales distractores de que los pacientes reciban una atención muy tardía. ¿Por qué? Porque dolor acá, pues yo creo que tengo gastritis, ¿no? Y dicen, se me va a pasar, y ya cuando acuden a recibir una atención médica, pues ya llevamos varias horas de retraso, y ojo que hay retrasos que no podemos recuperar. Entonces, a grosso modo, esos son los síntomas que presentan. Volvemos a lo mismo, hay pacientes que su primer manifestación es paro cardíaco y muerte súbita. Ahí ya no hay más que hacer, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Claro. Y lo que tenemos que hacer es ir inmediatamente a urgencias, perder el menos tiempo posible, porque algo bien sonado aquí en cardiología y específicamente en infarto al miocardio es: el tiempo es oro, el tiempo es músculo. Entre más tiempo nos tardemos en acudir a valoración médica, más se daña nuestro corazón y peor nos puede ir a futuro. ¿Correcto? Sí, eso es importantísimo. Ante una molestia sospechosa, digamos. Exactamente, ante una molestia sospechosa, no común, esto nunca me había pasado, lo ideal es acudir al hospital más cercano. Si están cerca de la Aranda, pues acudir al mejor hospital, que es el Aranda. Acudir al servicio de urgencias, donde cuando un paciente llega a referir esa molestia en el pecho, lo ideal es que en los primeros 5 a 10 minutos no más ya se tiene un trazo de un electrocardiograma. Y recordar también que no todos los infartos se diagnostican con electrocardiograma. Dentro de infartos hay infartos más graves y menos graves, pero de los infartos que son más graves generalmente tienen alguna alteración en el electro. Entonces es acudir de inmediato a un hospital para hacer un diagnóstico oportuno. Y eso que mencionas, Alberto, del tiempo, sí, claro, como decimos, el tiempo es músculo, el tiempo es miocardio. ¿Por qué? Porque entre más tiempo va pasando con esa arteria tapada, no le está llegando sangre a cierto territorio. Y si pasa más de un límite de tiempo, ya después, aunque destapemos esa arteria, ese territorio, pues como se dice, no va a revivir. O sea, si el territorio dejó de recibir sangre por un largo tiempo,
aunque abramos la arteria, no vamos a volver a recuperar ese territorio y puede traer repercusiones muy, muy importantes en la función del corazón, en la capacidad de bombear sangre del corazón, y es cuando después tenemos problemas de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que su corazón ya no bombea adecuadamente sangre o siguen con dolor, etcétera. Entonces, el tiempo es oro, el tiempo es primordial. Claro, igualmente me gustaría recalcar también al público que nos está viendo, en el servicio de urgencias aquí en el hospital tenemos la dicha de que contamos con un rol de cardiología, entonces ante cualquier paciente sospechoso de infarto a miocardio, ya tenemos nuestro electrocardiograma listo y el cardiólogo ya revisó el electro en los primeros 5 a 10 minutos de la valoración. Yo creo que algo que nos eleva mucho como hospital. Y aparte de eso también platíquenos qué hacer ante el paro cardíaco o qué síntomas presenta y qué hacer en esas circunstancias. Hablando del paro cardíaco, lo primero será siempre pues tratar de salvar la vida del paciente, ¿no? Y ahí es donde aplicamos algunas estrategias que se les llaman de manejo de ACLS, que es garantizar la circulación sanguínea del paciente, que son las famosas compresiones cardíacas, garantizar una vía aérea, que si se puede colocar algún dispositivo para intubar al paciente, o si no la famosa respiración de boca a boca, pero lo importante será atenderlo agudo en ese momento para ver si podemos recuperar el paciente a lo que llamamos la circulación espontánea, así que su corazón vuelva a latir. Y la otra es si tenemos alguna sospecha de cuál fue la causa del paro cardíaco. Un ejemplo frecuente, unas causas de paro cardíaco, por ejemplo, los pacientes con alguna enfermedad renal, con insuficiencia renal, es muy frecuentemente que los niveles de un electrolito que se llama potasio se les eleve. Cuando tienen el potasio elevado, hay mucho riesgo de que hagan arritmias y paro cardíaco. Entonces, si llega un paciente con un paro, es un paciente renal y ya tenemos el antecedente, lo conocemos, a lo mejor, aparte de las maniobras iniciales que le dimos al paciente, si logramos de manera inmediata tratar de bajar sus niveles de potasio, podemos tener un resultado más favorable. Entonces, siempre lo importante en un paro cardíaco va a ser tratar de garantizar la circulación, que es la sangre, y la ventilación, que es el oxígeno, que le siga llegando a sus órganos vitales, porque si ya pasa cierto tiempo sin que el paciente tuvo esos dos, pues desgraciadamente ya podemos tener daños irreversibles, en ese caso principalmente a nivel cerebral, que queden con algún daño cerebral permanente, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Sí, podríamos decir que un paciente con paro cardíaco es un paciente que está muerto a menos de que no se tomen medidas para retomar esa circulación. Si no se hace nada, un paciente que está en paro cardíaco muere prácticamente. Pero ¿cómo podría la población identificar que un paciente está en paro cardíaco para que pueda saber qué hacer en ese momento? Quizá lo que se tendría que hacer de inmediato aquí viene un tema también importante, el famoso paro cardíaco presenciado o no presenciado. Presenciado es que de repente en un lugar, vía pública, etcétera, un paciente se desmaya o cae, como dicen, fulminado. Ahí lo primero que hay que hacer para decir si el paciente está en paro o no, tratar de tomar un pulso, detectar el pulso del corazón. Los sitios más comunes, sabemos aquí en el cuello, el pulso carotídeo, nos vamos a la mano, el pulso radial, y si no a nivel inguinal, para ver si se palpa el pulso. Si en ese momento en ninguno de los sitios se detecta pulso, pues no hay otra opción más que iniciar las compresiones cardíacas. O sea, ausencia de pulso es igual a paro cardíaco, y entre más temprana sea la atención es importante. Y lo otro es hacer equipo, porque aunque esté una sola persona y sea el conocido del paciente, yo creo que en esos momentos lo más común es que encuentre uno a alguien cercano. Y hacer equipo me refiero a ver, si yo estoy palpando que no hay pulso, ya le di el celular a otra persona para decirle, oye, háblale a la ambulancia, y esta otra persona, oye, ayúdame a acomodarlo, o a lo mejor hay alguien que sabe de primeros auxilios ahí y ya inició las maniobras. Entonces ahí hay que involucrar luego a quien sea capaz de ayudarnos, sobre todo para tener un mejor resultado. Claro, entonces ante cualquier persona que vemos que se desmaya, no sentimos pulso, hay que llamar inmediatamente a emergencias o a la ambulancia para que lo trasladen, como repito, inmediatamente, porque aquí el tiempo juega un papel muy importante y tiene que recibir atención sí o sí. Correcto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Algún otro evento que nos puede simular a lo mejor un poquito el paro cardíaco? Puede ser como un desmayo, que como lo dijimos, un paciente que se desmaya y no tiene pulso, podemos sospechar el paro cardíaco, pero ¿qué hacer ante un desmayo? El abordaje del desmayo, que el término médico correcto se le llama síncope, también es muy interesante, porque
El síncope o el desmayo nosotros lo definimos como una disminución o una ausencia de flujo sanguíneo cerebral. Entonces, nos decía un maestro, hagan de cuenta que no le subió agua al tinaco y por eso pues se desmayó. Pero también hay muchas causas, ¿no? Y las causas del síncope o de los desmayos las podemos catalogar desde nivel cardíaco, un poco más arriba, las carótidas o propiamente a nivel cerebral. Y causas de desmayo de origen cardíaco principalmente, bueno, alguna arritmia, que tuviéramos algún trombo o algún coágulo dentro del corazón y que se desprenda y tape alguna arteria del corazón, que se tuviera alguna malformación congénita. Y luego si nos subimos un poquito más, que alguna arteria de las famosas llamadas carótidas, que son las que le llevan sangre al cerebro, tuvieran placas de grasa y se tapara. En los pacientes generalmente de edad avanzada, arriba de los 70, 80 años, también es muy común como causa de síncope o de desmayo, que sus latidos estén muy lentos. Eso se le llama enfermedad degenerativa del sistema de conducción. Normalmente el corazón en reposo debe de latir de 60 a 100 latidos. Cuando hay una frecuencia en menos de 60, puede ser que no sea suficiente para mantener las funciones vitales del cuerpo. Entonces nos llega un paciente a urgencias con 30, 40 latidos, desmayado, que no responde. Es un trastorno de la conducción y ahí habrá que implantar un marcapasos para que su corazón vuelva a latir a una frecuencia adecuada. Entonces siempre es individualizar cada paciente, ver las probables causas, ver si la sospecha del síncope es por algo potencialmente grave o peligroso, que se quede hospitalizado para estudiarlo, o es algo que no nos lleva a un riesgo mayor, pues bueno, a lo mejor lo pudiéramos estudiar de manera externa, por consulta, pero siempre individualizar cada caso. Claro, el desmayo es algo que puede ser algo tan benévolo como que no desayunó, como el chavito que en honores a la bandera se desmaya, o puede ser algo tan mortal como una arritmia mortal, para la redundancia. Entonces, más vale acudir a valoración médica para poder determinar bien cuál de estas dos causas. Repetimos, tiempo es oro aquí en cardiología. Tiempo es oro, nuevamente. Seguimos cayendo en esa frase que el tiempo es oro, ¿no? Claro. Y también incluso nos comentaba ahorita acerca de la colocación del marcapasos. Esos tipos de procedimientos los realiza un cardiólogo intervencionista o hemodinamista. Correcto. Aquí en el hospital contamos con la sala de hemodinamia también disponible 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para en caso de que se requiera o un marcapasos de emergencia o incluso una angioplastía, que es el tratamiento del infarto al miocardio, ¿no? También está disponible aquí en el hospital. Sí, claro. Retomando un poquito el tema del infarto, el tratamiento ideal del paciente que llega y que ya se corrobora el diagnóstico de un infarto siempre es la angioplastía, que comúnmente es lo que se conoce como el cateterismo cardíaco. Hablando un poquito del cateterismo, para que todos nuestros oyentes se empapen de esta información. ¿Qué es el cateterismo? El cateterismo es que por una arteria del cuerpo, principalmente elegimos la arteria radial, que es aquí en la mano, o la femoral de la pierna, desde ahí avanzamos unos catéteres especiales para llegar hasta el corazón. Inyectamos un medio de contraste especial también para ver cuál es la arteria que está tapada y que le ocasionó el infarto al paciente, y después con unos baloncitos que van como que a apachurrar, si le podemos llamar de alguna manera, esas placas de grasa, esas placas de calcio, y recuperar el flujo de sangre para finalmente colocar las famosas mallas, o mejor conocidas como stents coronarios, para que se recupere totalmente la luz del vaso y el flujo sanguíneo. Ese es el procedimiento de un cateterismo cardíaco, que es ver las arterias, y luego angioplastía, que es como destapar las arterias. Es el tratamiento ideal en los pacientes con un infarto. Siempre hay que recordar que lo ideal es que de que inician los síntomas no deben de pasar más de 12 horas para hacer este procedimiento, pero está bien demostrado que las horas de oro que tenemos para que el paciente no tenga una repercusión a futuro son las primeras 3 horas del inicio de los síntomas. Entre más tiempo va pasando, las repercusiones son mayores. Y sí, como lo dices, aquí contamos con sala de hemodinamia 24/7, 365 días. Me parece que incluso es una de las mejores salas de hemodinamia, no solo de la región o del estado, sino del país. Y también se cuenta con un staff de médicos cardiólogos y cardiólogos intervencionistas para que en el momento en que el paciente acuda al servicio de urgencias tengan la seguridad que va a haber alguien
capacitado e ideal para atender su problema de infarto. Claro, actualmente el mejor tratamiento para el infarto es la angioplastía por cateterismo y no todos los hospitales de la región cuentan con estas salas de hemodinamia para hacer estos cateterismos. Entonces, aquí también vale la importancia de si tenemos síntomas sugerentes de infarto, que ya los mencionamos anteriormente, dolor torácico opresivo, hay que acudir a una unidad con sala de hemodinamia para desperdiciar el menos tiempo posible. Sí, claro. ¿verdad? Sí, la sala de hemodinamia no es un quirófano. La sala de hemodinamia es una sala especial, es una sala plomada en la cual trabajamos con radiación, porque vamos a estar viendo el corazón, las arterias en tiempo real. Y ese es el sitio ideal donde se debe realizar ese tipo de procedimientos. Y bueno, no solo se hace eso de cateterismo y angioplastía. En la actualidad, la cardiología intervencionista ha estado creciendo a pasos agigantados, de tal manera que en una sala de hemodinamia podemos hacer cateterismos y angioplastía en pacientes infartados. Podemos implantar marcapasos. Podemos resolver, por ejemplo, malformaciones congénitas de que no se haya desarrollado alguna pared adecuadamente del corazón y tenga algún defecto o algún agujerito y poderla tapar. Podemos incluso cambiar o implantar válvulas cardíacas sin necesidad de que el paciente se someta a una cirugía a corazón abierto, y todo lo hacemos igual por cateterismo. Procedimientos de mínima invasión que a los 2 o 3 días el paciente ya está en su casa. Entonces es una sala de mucha utilidad, y sí, como tú lo dices, aquí tenemos la fortuna de contar con esta infraestructura. Claro, pues muchísimas gracias por toda la información, doctor. Creo que ha sido muy enriquecedora para todo el público. Y ahora vamos a ir con la sección de preguntas que nos hicieron en nuestras redes sociales, ahí en Facebook, en Instagram. Y son las que pues vamos a hacer llegar ahorita con el doctor y las vamos a ir contestando. La primera pregunta que nos hicieron es: ¿cuáles son los síntomas de alarma que debo tener en cuenta y qué debo hacer si los experimento? Bueno, es una pregunta muy amplia, y obviamente los síntomas de alarma pues van a depender de la enfermedad de base. Quiero creer que la pregunta va dirigida hacia, por ejemplo, infarto. O a lo mejor hacia cardiología en general. O cardiología en general. Puntos importantes. Síntomas de alarma: dolor de pecho, falta de aire. Algo característico también: doctor, es que yo antes caminaba sin ningún problema, 2, 3, 4, 5 cuadras, y ahora camino una cuadra y me tengo que detener porque me falta el aire o porque me mareo. Ahí hay algo. Desmayos frecuentes, que se nos empiecen a hinchar las piernas, el famoso edema, que se pongan el dedo y se marca el dedo. Esos son datos de alarma de que puede estar sucediendo algo a nivel cardíaco. Otro más, por ejemplo, hemorragias a nivel de los ojos, de la conjuntiva, dolores de cabeza frecuentes. Cuidado, a lo mejor traemos descontrol de la presión. Entonces son datos, digamos, muy generales, pero que nos pueden estar alarmando de que algo nos está gritando que requiere atención. Claro. Y sobre las cifras de presión arterial, ¿usted cuál consideraría que sea el punto de corte que nos alarma o que hay que ir a urgencias para control de la presión? Ok, cada vez las guías a nivel internacional han recortado más los parámetros normales, vamos a llamarle ahorita, de tal manera que en la actualidad se considera ya un paciente hipertenso por cifras arriba de 130/90. Antes se decía que existía la hipertensión, la prehipertensión y los rangos normales. No, en la actualidad lo ideal es que nuestras cifras de presión arterial estén por debajo del 130/90. Todo lo que esté arriba de eso es hipertensión arterial. Obviamente dentro de la hipertensión arterial tenemos grados: leve, moderada, severa, y las famosas crisis hipertensivas, que se dividen en dos: la urgencia hipertensiva, que es cuando solamente traemos las cifras elevadas, generalmente por arriba de 150, 160, y la emergencia hipertensiva, que es cuando, aparte de traer las cifras elevadas, que incluso puede llegar cercano a 200, ya tenemos algún daño a órgano blanco, es decir, llegamos con alguna alteración neurológica como somnolientos, mareados, medios dormidos, o llegamos con algún daño en los riñones, o llegamos con un infarto y dolor de pecho. Ya cuando hay un daño a un órgano blanco es una emergencia. Por términos generales, yo diría que cuando un paciente presenta alguno de esos síntomas, o así tiene alguna molestia, habrá que acudir de inmediato. Ahora, cuando un paciente no tenga ninguna molestia y por alguna pesquisa o revisión de rutina le toman las cifras de presión arterial y estamos por arriba de 160,
no hay que pensarlo dos veces, hay que acudir a valoración de inmediato para evitar una complicación. Claro. Y de igual forma, ¿cómo podemos ir monitoreando nuestra presión arterial y nuestro pulso en casa o cada cuándo lo deberíamos estar haciendo? La verdad es que la salud es de responsabilidad de nosotros. Entonces, lo que yo no haga por mi salud, mi vecino, mi tío, mi comadre no lo va a hacer. Y debemos de partir por eso. Quizá la salud es un compromiso del paciente con su médico. Entonces es nuestra responsabilidad como pacientes. Si yo sé que soy hipertenso, pues bueno, me voy a estar tomando mis cifras de presión. Si estoy controlado, mínima unas 2-3 veces por semana. Si estoy descontrolado, pues diario, para poderle llevar esa bitácora a mi médico y en base a esos hallazgos me haga los ajustes en el tratamiento. Si soy una persona o un paciente sano que no me conozco hipertenso, pues bueno, no está de más si cada 2 semanas nos tomamos una vez la presión, si contamos con un aparato en casa, que yo les digo a mis pacientes que ya prácticamente un baumanómetro debe de existir en toda casa, así como hay televisión y licuadora, un baumanómetro nunca va a salir sobrando. ¿Por qué? Porque si la presión está bien, qué bueno, pero si se empieza a elevar, siempre lo ideal será detectarla lo más pronto posible. Claro, y ya no es algo tan complicado como antes de tener el baumanómetro de mercurio. Ahora ya venden unos automáticos eléctricos que lo único que se necesita hacer es comprarlo, colocarlo y prenderlo, y solito marca la presión, solito te dice cuánto tienes y te va incluso hablando de las indicaciones que tienes que ir haciendo. Entonces, como usted comentó, comprar nuestro baumanómetro automático y ya con eso nos sacamos de muchas dudas en casa. Ya ahondamos un poquito en esto al principio de la plática, pero algo que nos quiera complementar sobre cómo prevenir las enfermedades del corazón. Las enfermedades cardíacas, la mejor forma va a ser tener un buen control de las enfermedades crónicas que ya se puedan estar padeciendo previamente, como diabetes, como hipertensión, como las grasas o colesterol elevado, cuidando nuestra alimentación, haciendo ejercicio y no fumar. No fumar, bueno, ese es un aspecto importantísimo, el no fumar. Incluso digo, ya se tocó el tema en unos podcasts anteriores. Incluso empezó la moda de los famosos vapor, ¿no? Que pues ya no fumo, pero fumo esto y que esto no me daña. No, bueno, en la actualidad ya se sabe que prácticamente esos aparatos están dañando lo mismo o más que el mismo cigarro. Entonces, el tabaquismo es un problema de salud pública en la actualidad que tenemos que erradicar también. Claro. ¿Y algún alimento o bebida particular que usted considere que se tiene que evitar a toda costa? Tanto así como evitar o como que lo tenga prohibido a alguien, yo no me voy a esos extremos. ¿Por qué? Porque no me gusta decirle eso a mis pacientes, porque bien dicen que lo más prohibido es lo más deseado. Y si yo le digo a un paciente, no puede comer un taco de tripa, es lo que más se le va a antojar. O no coma carnitas los domingos y va a estar salivando desde que despierta. Aquí hay que cuidar mucho porciones y excesos. O sea, a fin de cuentas, el paciente va a comer de todo, pero no es lo mismo que yo diga, voy a comerme una carne grasosa o, por ejemplo, carne de puerco, carnitas, una vez al mes, a que me diga, doctor, es que yo soy de todos los sábados mi kilo de carnitas. O doctor, yo a mediodía incluso ni siquiera uso cuchara, porque yo todo me lo echo con tortillas, hago hasta lanchita, y a la hora de la comida se come 8 tortillas, ¿no? Si me dice, yo a la hora de la comida me como 2 tortillas, entonces, como tal, prohibido, digo, vuelve el escenario de individualizar pacientes, pero prohibido no hay nada. Lo prohibido es el exceso, las cantidades. Entonces habrá que medir porciones, qué porciones de carbohidratos o de azúcares, qué porciones de proteínas, qué porciones de grasas, porque recordar que no todas las grasas son malas, ¿no? Entonces sí hay que individualizar cada paciente. De acuerdo. Una pregunta ahora referente a lo del ejercicio es, ¿qué síntomas podemos detectar que nos hagan decir ya es suficiente el esfuerzo en el ejercicio? Ok, pregunta interesante del público. Obviamente, ¿cuándo detenernos en el ejercicio? Es importante decir que ¿cuándo es nuestro límite? Nuestro límite, bueno, hay límites en cuanto a fatiga, cuando ya nos sentimos cansados, pero eso es muscularmente hablando, ¿no? Que, por ejemplo, corrimos mucho y ya me duelen las piernas, las rodillas, los chamorros, eso es un escenario. Hablando cardiovascularmente, yo les diría, siempre habrá que estar monitorizando su frecuencia cardíaca, que es como los latidos. Es bien sabido que debemos de calcular cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y es muy fácil. La frecuencia cardíaca máxima de cada paciente es 220 menos su edad, ¿sí? Entonces,
A 220 réstenle su edad y esa es la frecuencia cardíaca máxima a la cual debe de llegar su corazón aún en el esfuerzo. Y lo ideal es que cuando hagamos ejercicio no rebasemos un 85% de esa frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si estamos haciendo alguna actividad de ejercicio, deporte, y ya traemos el corazón sumamente acelerado por arriba de los rangos que le corresponden a cada paciente, pues bueno, a lo mejor bajar un poquito la intensidad. Obviamente, si al estar haciendo la actividad tenemos dolor de pecho o falta de aire o nos desmayamos, pues bueno, eso es algo de los que nosotros llamamos red flags o banderas rojas de detente ahí. Eso no es normal lo que está pasando, ¿no? Pero nuestro cuerpo es muy sabio y también nosotros conocemos a nuestro cuerpo y sabemos cuando el problema es por cansancio, porque no tenemos condición, o cuando está pasando algo mayor. Ay, doctor, cada que voy a hacer ejercicio me desmayo. Bueno, eso no es normal, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro. Y por otro lado, ¿qué ejercicios o qué tipo de ejercicios nos ayudan a mantener el corazón sano? Realmente todos los ejercicios son buenos, pero hablando de la salud cardiovascular, es muy recomendado el ejercicio aeróbico. Hablo de correr, caminar, natación, bicicleta, elíptica, todos ese tipo de ejercicios es muy sano. Tengo muchos pacientes que van al gimnasio y hacen mucho pesa o ejercicio estático con pesas, lo cual también es ejercicio y es bueno, pero siempre en la rutina de ejercicios hay que incluir hay que destinar unos cuantos minutos, un porcentaje del tiempo para hacer ejercicio aeróbico. De acuerdo, doctor. Una pregunta que también nos han hecho llegar es: ¿los suplementos, las dietas milagro, los remedios naturales nos ayudan o nos perjudican al corazón? Llegan a la consulta pacientes que me dicen, doctor, ¿alguna vitamina o algo? Y yo le digo a mis pacientes, ¿se siente mal? No, pero por ejemplo, quiero que me dé más hambre o algo así. Yo a veces les digo, los mejores suplementos o las mejores vitaminas las encuentra bien fácil aquí en la central de abastos, que es lo que usted coma, ¿no? Frutas, verduras. Pero cuando ya están haciendo una actividad deportiva más extenuante que requiera esa energía, no son malos los suplementos, pero vuelvo a lo mismo. Se tendrá que individualizar a cada paciente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos de los suplementos tienen, por ejemplo, un alto contenido en proteínas. Y si ese contenido de proteínas rebasa a la cantidad de depuración de nuestros riñones, pues podemos estar poniéndonos pues cada vez más fuertes, pero estar dañando a nuestros riñones, por un lado. Desgraciadamente también muchos de los suplementos les están enmascarando componentes que no nos dicen, pero son esteroides. Entonces los esteroides van a hacer que aumente mucho la masa muscular, pero a costa de dañar otros órganos. Lo de las dietas milagro, etcétera, en la actualidad ya contamos con muchos medicamentos avalados médicamente por la FDA, por sociedades científicas, que nos pueden ayudar a bajar de peso sin necesidad de ese tipo de dietas milagro o dietas tan restringidas. La verdad a mí me cuesta mucho trabajo creer cuando un paciente dice, doctor, estoy cuidando muy bien mi alimentación, estoy haciendo ejercicio y no bajo de peso. O sea, aquí hay de dos. O el paciente está mintiendo, o también podemos traer algún otro trastorno metabólico, principalmente de la tiroides. Pero si un paciente lleva un régimen alimenticio y lleva un régimen de ejercicio, créanme que al menos se va a mantener en el peso, pero seguramente vamos a poder ir bajando esos kilos que él desea. Claro, y tal cual como usted menciona, hay algunos suplementos que pueden ser buenos particularizando cada caso, y yo creo que vale la pena, antes de iniciar algún suplemento o algún producto naturista, acercarse con algún médico para ver si es recomendable tomarlo, porque vemos también mucho en redes sociales, Facebook, TikTok, de ya salió acá tal producto maravilloso que te va a curar tales cosas, te va a prevenir todo, pero a veces puede ser al revés, por esos componentes ocultos que usted menciona, y nos puede perjudicar más de lo que nos puede dar. Entonces, no son malos algunos, pero vale la pena acudir con nuestro médico para verificarlo. Una pregunta que siempre es bien interesante en todos los temas es: ¿cuáles son los mitos que ha escuchado usted respecto a cardiología? ¿Cuáles son verdades? ¿Cuáles son mentiras? Hay muchos mitos y más que mitos son como dudas con las que llegan los pacientes asustados al consultorio. Uno de los mitos o preguntas más comunes que llega un paciente es: doctor, es que me dijeron que tengo el corazón crecido. O sea, eso es algo que no falla. Todos los días hay un paciente al menos que acude con esa duda. El corazón crecido no es una enfermedad.
Si el corazón está crecido, bueno, número uno, la principal causa o el principal estudio con el cual le dicen a un paciente que el corazón está crecido es una radiografía. Ese no es el estudio ideal para decir que el corazón está crecido. Habrá que hacer algún otro tipo de estudio como un ultrasonido del corazón o ecocardiograma. Pero el hecho de que el corazón esté crecido no es algo malo, ¿no? Más bien hay que ver cómo está funcionando el corazón. ¿Y por qué les digo que no es algo malo? Porque si ustedes le hacen un estudio y ven que el corazón lo tiene crecido un atleta, pues está bien, es por el ejercicio que hace. Pero si es alguien, por ejemplo, hipertenso y el corazón está muy grande, bueno, habrá que ver cómo está la función del corazón porque a lo mejor ahí sí ya se dañó. Otro de los mitos es que, doctor, fui a X lugar y tratamientos milagro, me dijeron que si me tomo esto se me van a limpiar las arterias, ¿no? Eso también es algo común, como si fuera un drano de esos productos mágicos que limpian el drenaje. No. Desgraciadamente las placas que ya hay de grasa adheridas a nuestras arterias es muy difícil poderlas quitar. Sí hay en la actualidad ciertos fármacos que hay estudios que nos dicen que a lo mejor sí puede disminuir el volumen, pero es muy difícil. Entonces, aquí lo importante es no dejarnos llevar por modas, no dejarnos llevar por propaganda y ante cualquier duda o inquietud, mejor acudir con un profesional de la salud a que le resuelva la duda a ese paciente y ya con eso el paciente ya tomará a fin de cuentas la decisión de si quiere administrarse o no cierto producto. Claro. Y una pregunta que también ya creo que la abordamos un poquito es ¿cada cuánto debemos hacernos nuestros chequeos cardiológicos? Por lo menos acudir una vez y ya que el cardiólogo nos determine cada cuánto tenemos que volver a repetirlo. Yo creo que a grandes rasgos así lo podemos manejar, ¿no? Sí, claro. Sí, lo mencionamos hace rato. Es difícil que un paciente o una persona, porque nos llega de todo, que no tenga ninguna enfermedad ni ningún problema, acuda a una revisión de rutina con un cardiólogo. La recomendación es, si es un paciente con una enfermedad cardíaca ya conocida, pues obviamente ahí el médico determinará cada cuánto tiempo lo necesita estar valorando, ¿no? Más si hizo algún cambio en el tratamiento, quizá al inicio de un infartado lo ve al mes, a los 2 meses, y ya cuando tenemos una enfermedad muy estable o muy controlada, probablemente cada 6 meses. Y yo lo que recomiendo también es pacientes que no tienen algún factor de riesgo mayor o alguna enfermedad cardíaca, acudir una vez al año al cardiólogo para ver laboratorios generales, una toma de un electro, que no haya algún nuevo síntoma con respecto a la valoración previa. Eso nos va a hacer mucho bien y nos va a detectar problemas o muy tempranos o cómo prevenir esos problemas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por toda la información. Y ya para concluir, usted que nos pueda platicar de algún caso interesante, algún caso de éxito, algo que nos pueda platicar sobre su experiencia. Bueno, la verdad es que casos interesantes, yo podría decir que para mí todos mis pacientes son casos interesantes porque todos los pacientes te llevan un grado de compromiso, de responsabilidad y de complejidad, porque cada paciente es un mundo. Hay pacientes o hay casos quizá más retadores que otros, eso sí, sobre todo hablando del tema de infarto, ¿no? Que es, volvemos a lo mismo, la principal causa de mortalidad en nuestro país. Pero más que yo quererles platicar algún caso retador, me gustaría que eso sea platicado en primera persona, en primera voz, pues por un paciente que lo haya vivido, para que nos platique cuál fue su experiencia y pues bueno, seguramente nos dejará una enseñanza. Entonces, si me lo permiten, quiero invitar al señor Francisco para que nos platique cómo fue su experiencia. Adelante, vamos a pasar a Francisco. Nos encontramos aquí con Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, platíquenos un poquito de su caso. Cuéntenos cómo fue todo lo que pasó. Gracias, doctor Alberto, doctor Azael. Muchas gracias por la invitación. La verdad, contento de estar aquí y ojalá que redactando mi caso sea bueno y benéfico para toda la gente, ¿no? Efectivamente, yo sufrí de un infarto al miocardio. Me fui a desayunar ese día domingo y de regreso del desayuno, como bien platicaba el doctor, mi sintomatología fue de una opresión en el pecho, muy extraña, muy rara, la cual nunca me había sucedido, el cual sentía como aire en el pecho que me corría hacia la espalda. Una situación muy incómoda, realmente no tuve dolor, pero sí una sintomatología rara, extraña,
Llegamos a casa al mediodía, quise descansar un poco, pero no lo logré. Digo, para esto, afortunadamente, porque estamos aquí, lo cual como a las 3, 4 de la tarde, sin desaparecerme esta opresión, este malestar en el pecho, decidí acudir de urgencias a un hospital cercano a casa, en el cual me tomaron un electro. Para ese momento yo ya llevaba las manos dormidas, ¿sí? Nunca tuve realmente dolor, pero sí las manos dormidas. Me toman un electro y resulta efectivamente que estaba yo infartado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió posteriormente? Bueno, obviamente el hospital tomó la decisión de llamar a su cardiólogo. Yo con mi esposa tomamos la decisión de hablar con nuestro médico, que es el doctor Asael, y mandarle, inmediatamente él nos requirió que le mandáramos una fotografía del electro. Se le mandó y nos dijo, efectivamente está bastante infartado, ¿no? Entonces, con la confianza que tenemos y también con el grupo de médicos de aquí de la Aranda de la Parra y con todo el hospital, porque hemos tenido algunos procedimientos con mi esposa, más o menos similares, pero a nivel renal, con el doctor Asael, lo cual nos ha ido muy bien. Decidí yo hablar con él y le hago la pregunta de si veía conveniente, si literalmente, ¿la libro o no la libro? Y él me dice, ¿qué te han dicho? Bueno, que tarda el doctor 30, 40 minutos. Entonces él dice, es que en 30, 40 minutos tú ya estás aquí. Le dije, sí, yo quiero que tú me atiendas, obviamente, ¿no? Nuestro médico de cabecera. Y me dice, pues sí. Dice, si tú lo decides, trasládate ya para el hospital, Aranda de la Parra, y yo ya tengo todo preparado, ¿no? En código rojo, no sé cómo le llaman. Y efectivamente así lo decidimos porque al final nos llamaban una ambulancia, pero esta tardaba lo mismo, 40 minutos. Cuando nosotros llegamos en el carro propio, directos a urgencias del hospital, pues ya estaban todos preparados. Me reciben, inmediatamente me canalizan y pues casi al minuto de que yo me estaban canalizando, llegó el doctor Asael y llegó el anestesiólogo. Entonces, acto seguido, pues me pasan de manera inmediata a hemodinamia. En hemodinamia, pues llevo un procedimiento que se le llama angioplastía, en el cual me aplican 2 stent, ¿verdad? 2 stent, dando calma a todo. Al siguiente día que se presenta el doctor, me platica un poco de todo lo que él visualizó en la exploración a mis arterias, y resulta que tenía otras 2 arterias coronarias dañadas, ¿sí? Y que había que intervenir nuevamente con el mismo procedimiento, con esas 2 arterias, porque tenía mucho riesgo, ¿no? Había mucho riesgo, estaban también obstruidas y pues que no podíamos esperar más de 2 a 3 semanas. Entonces nos fue muy bien en el hospital, agradecido con enfermeras, con camilleros, con todos y con todo el equipo médico. La arteria infartada pues ya estaba, se puede decir, recuperada, ¿no? Regresamos a consulta, me parece ser que como en 15 días, e inmediatamente programamos la segunda intervención, el segundo procedimiento, porque sí, como dice el doctor, era de mucho riesgo, ¿no? Dentro de todo esto, bueno, yo invito a las personas que en su momento, con este tipo de sintomatologías o no, pues tomen sus precauciones y sus decisiones de atenderse lo más inmediato posible, ¿no? Afortunadamente así lo hicimos por decisión de mi esposa, un poco ella empujando este tipo de situaciones, y yo decidido,
y afortunadamente pues contento de estar aquí. Ahora estoy dado de alta, ya integrado a la vida cotidiana, a mi vida personal. En el segundo procedimiento hubo 6 cateterismos que se implementaron en la segunda intervención. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me fue muy bien. Estoy muy contento. ¿Cómo cuánto tiempo habrá pasado desde que llegó a urgencias hasta que ya estaba en la sala de hemodinamia? Híjole, pues no pasaron, no sé, yo creo que 10 minutos o algo así, porque inmediatamente en urgencias, bueno, el doctor ya había dejado obviamente indicaciones, ¿no? Llegaron, me canalizaron, él ya por la experiencia pues sabía lo que iba a hacer y por medio del electro sabía que algo estaba mal en las arterias, ¿no? Había que, como bien dice él, buscar en dónde. Trayecto y de que subió ya estaba dentro de la sala, era prácticamente el mismo tiempo que iba a hacer el cardiólogo en llegar a ese otro hospital. Totalmente, sí. Yo la verdad que, digo, aunque nunca perdí conocimiento, que fue, digo, en ese aspecto una fortuna para mí, pero también el nervio, el estrés es fuerte, ¿no? Claro. Uno empieza a imaginar muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo familiares y todo esto. En los 45 minutos que me iban a atender en otro nosocomio, pues yo ya estaba en la sala de hemodinamia aquí en Hospital Aranda de la Parra. Claro, y me da muchísimo gusto nuevamente que por esa situación de éxito lo hayamos tenido aquí, que nos esté platicando cómo resultó todo y que incluso ya está reintegrado en sus actividades. Sí, es correcto. Su vida no cambió prácticamente nada para mal desde entonces. No, totalmente agradecido, digo, repito, con Dios y con el cuerpo médico y con el hospital, porque pues estoy nuevamente integrado, por supuesto con recomendaciones que hay que llevar, con los medicamentos, con los ejercicios, pero bueno, es una buena oportunidad y contentos y felices. Muchísimas gracias, Francisco. Y ahora me gustaría, doctor, que nos platicara desde su contexto médico qué hay detrás de todo esto que pasó, pues para que tuviéramos este éxito. Sí, en el caso de Francisco es muy característico porque me acuerdo muy bien que era domingo y cuando se comunicaron conmigo, su esposa, que me mandaron el electro, pues bueno, efectivamente tenía un infarto, entonces yo les dije, vámonos a la Aranda. Y les dije que pidan una ambulancia ahí donde se encuentra para llegar a la Aranda. Yo mientras acá yo paso el aviso para literal recibirlo y me acuerdo claramente que me devuelven la llamada y me dicen ya está pedida la ambulancia que llega entre 45 minutos a 1 hora y les dije ok, sálganse de ahí, llévenselo en su carro y van a hacer menos tiempo. Me acuerdo que me decían, y si le pasa algo en el carro, le dije, va a pasar en el carro o en el hospital o en la ambulancia. O sea, si va a pasar algo, va a pasar, pero aquí la importancia, volvemos a lo mismo, el tiempo es oro. El tiempo es oro. Entonces, ellos, bueno, y siguieron también la recomendación, que eso también es importante, que hayan seguido la recomendación por convicción de ellos y prácticamente en 20 minutos ya estaban acá. Nosotros ya teníamos todo listo y preparado y efectivamente pudimos destapar, si le podemos llamar así, adecuadamente la arteria que le ocasionó el infarto. Y a lo mejor aquí para todos nuestros oyentes puede surgir la duda de por qué fue necesario un segundo procedimiento y por qué no en el mismo procedimiento destapar todo o tratar todas las arterias. Cuando tenemos un paciente con un infarto, siempre la arteria más importante va a ser la que está tapada en su totalidad, que es la que le está causando el infarto y es la que se destapa. Entonces, si la destapamos, no hay ninguna complicación, todo está bien, el paciente está estable de sus signos vitales y eso, decimos que ya ganamos mucho, o sea, prácticamente lo estamos sacando del infarto. Si seguimos destapando o tocando las otras arterias y eso se nos puede complicar, se puede hacer un coágulo, un trombo, que se vuelva a tapar la que ya destapamos y todo lo que habíamos ganado lo vamos a perder y lo vamos a echar a la basura. Entonces lo importante es, resuelves la arteria causante del infarto, dejas que ese corazón descanse, se relaje, es un corazón lastimado por el infarto y después de una manera programada o electiva,
le programas un segundo procedimiento y le resuelves lo otro. Entonces, Francisco, el diagnóstico era un infarto agudo del miocardio, pero ya cuando entramos a hacer el cateterismo vimos que era una enfermedad coronaria trivascular, es decir, sus 3 arterias del corazón estaban con lesiones, con placas de grasa. Una de ellas estaba tapada al 100%, que era la que le ocasiona el infarto, y otras estaban obstruidas 70, 80, 90%. Entonces, esas las dejamos para un segundo tiempo, que se resolvió también de una manera muy satisfactoria. Y pues bueno, prácticamente ahorita está reincorporado al 100% de sus actividades. Seguimos obviamente en seguimiento de rutina, en vigilancia, en consulta. Francisco lleva un apego a sus tratamientos de una manera excelente. Y pues bueno, es un caso muy ilustrativo de éxito. Siempre queremos, desde el punto de vista médico y obviamente los familiares, que esto sea el resultado de los casos. Pero no olvidar que hablando de los pacientes con un infarto existen 3 escenarios, ¿no? 1 de cada 3 pacientes con un infarto desgraciadamente no alcanza a llegar a un hospital, ¿sí? 1 de cada 3 llega en buen tiempo, se le hace el procedimiento y en 2-3 días ya está en casa, nos va muy bien. Es el caso de Francisco. Y 1 de cada 3 llega a un hospital, se hace el procedimiento y tiene una evolución durante su estancia en el hospital, tórpida, falla cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces, no nada más el haber destapado la arteria o haber hecho el cateterismo ya es, todo salió bien en el cateterismo, listo, no. Es después del cateterismo también ver cómo vamos a cuidar ese corazón para que vuelva a latir, para que vuelva a expulsar una cantidad de sangre adecuada. Entonces, el cateterismo es esencial, pero a pesar de que el procedimiento sea un éxito, no sabemos cómo va a ser la evolución en las primeras 48, 72 horas, que son también como unas horas de oro en la evolución del paciente, ¿no? Pero bien, como lo dice Francisco, bueno, aquí tenemos ya un equipo, vamos a llamarle así, ya muy bien armado para cuando tenemos este tipo de pacientes que les llamamos de código infarto. Tanto equipo de urgencias que ya saben qué hacer, tanto equipo de anestesiólogos que tenemos con excelentes anestesiólogos cardiovasculares, el equipo de enfermería, de técnicos radiólogos, de intensivistas, o sea, ya el equipo está muy armado. Tenemos hasta un grupo, un chat en el cual, oigan, tenemos un paciente con infarto agudo y pum, casi todos como muégano estamos ahí echándole montón al paciente para obtener esos resultados. Bueno, pues un tema muy completo el día de hoy. Ya nos queda mucha tarea y me incluyo en esto para nuestros chequeos cardiológicos. No se olviden también, las mejores vitaminas, como comentaba el doctor, están en el mercado, en la vida diaria. No se necesita nada extra más que mantener una buena calidad de vida. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por aportarnos tan robusta información tan importante. Muchísimas gracias, Francisco, también por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muchísimo gusto que podamos contar también con gente que nos cuente sus testimonios. Creo que eso también enriquece mucho el podcast. Nuevamente, muchísimas gracias, Francisco. Y pues bueno, nos vemos en la próxima edición de Toda la Vida Contigo. Déjenos ahí en los comentarios qué tema les gustaría que abordemos en los siguientes podcasts y pues nos vemos en el siguiente. Gracias, muy amables por la invitación.